Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy no hablaremos de política, ni de campañas, ni de poder. Hoy vamos a contar la historia silenciosa y desgarradora detrás del funeral privado de Tatiana Celia Kennedy Schlossberg. Una despedida sin cámaras que escondía una fractura profunda dentro de una de las familias más famosas de Estados Unidos. Todo comenzó sin anuncios, sin titulares, sin fotografías filtradas. Una mañana cualquiera, mientras el mundo seguía girando, Tatiana Celia Kennedy Schlossberg fue enterrada en absoluto silencio. No hubo comunicado oficial, no hubo ceremonia pública, no hubo imágenes del ataúd. Solo un dato confirmado: la familia Kennedy cerró las puertas al mundo. Y cuando una familia tan poderosa decide guardar silencio absoluto, ese silencio no es casualidad. Es un mensaje, es una línea trazada, es la confirmación de que algo se rompió definitivamente. Antes de seguir, gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir contando historias que muchos prefieren ocultar. Lo más impactante no fue la discreción del funeral, sino quién no estuvo allí. Robert F. Kennedy Jr., primo directo de Tatiana, no asistió, no por agenda, no por distancia, no por enfermedad, simplemente no fue invitado. Según múltiples fuentes cercanas a la familia, su ausencia no fue un error ni un malentendido. Fue una decisión deliberada, un gesto frío, calculado, imposible de ignorar. El funeral de Tatiana no fue solo una despedida íntima. Fue una declaración final dentro de una disputa que llevaba años creciendo lejos de los reflectores. Pero para entender por qué este funeral se convirtió en un símbolo de ruptura, primero hay que entender quién era realmente Tatiana. Porque esta historia no comenzó con la política, ni con los conflictos familiares. Comenzó con una mujer que nunca quiso ser famosa, pero que terminó teniendo una voz imposible de silenciar. Tatiana Celia Kennedy Schlossberg nació el 5 de mayo de 1990 en Nueva York. Desde el primer día cargó un apellido que pesa más que muchos cargos públicos. Era nieta del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy. Desde afuera, su vida parecía escrita por el privilegio: Manhattan, Martha's Vineyard, un apellido eterno en los libros de historia. Pero Tatiana eligió otro camino. Mientras otros miembros de la familia abrazaban el protagonismo, ella se movía en la dirección opuesta. No buscó cámaras, no cultivó una imagen pública, no usó su apellido como plataforma. Construyó una vida discreta, enfocada en ideas, no en poder. Ese contraste, esa forma silenciosa de existir dentro de una dinastía ruidosa, sería clave para entender todo lo que vendría después. Porque cuando alguien que siempre evitó el foco muere en completo silencio, el mundo debería preguntarse por qué. Y lo que ocurrió después de su muerte dejó en evidencia que este no era solo un funeral privado. Era el punto final de una historia marcada por lealtades rotas, decisiones dolorosas y un dolor que ninguna familia, por poderosa que sea, puede evitar. Para comprender la magnitud de la pérdida, hay que mirar más allá del apellido Kennedy y observar la vida que Tatiana eligió construir, lejos del ruido y del espectáculo. Desde muy joven, dejó claro que no quería ser definida por su linaje, sino por su trabajo. Mientras su entorno asumía que seguiría un camino político, ella se refugió en el estudio, en la investigación y en la escritura. Su formación fue impecable, pero nunca ostentosa. Asistió a instituciones de élite, no para abrirse paso en Washington, sino para entender el mundo. Estudió historia, lideró publicaciones académicas y, con el tiempo, encontró su verdadera vocación en el periodismo ambiental. No escribía sobre campañas, ni sobre conflictos partidistas, escribía sobre ciencia, clima y consumo responsable, temas complejos que lograba explicar con claridad y rigor. Tatiana colaboró con medios de primer nivel. Sus textos aparecieron en The New York Times, The Atlantic, Bloomberg,
Vanity Fair y The Washington Post. No firmaba como una Kennedy. Firmaba como periodista, y eso, para quienes la conocieron, era una decisión consciente, casi una declaración de principios. En 2019 publicó su libro sobre consumo responsable y crisis ambiental. La obra no fue celebrada por su apellido, sino por su contenido. Recibió premios del periodismo ambiental y elogios de figuras influyentes por su capacidad de traducir datos científicos en mensajes humanos y urgentes. Aún así, Tatiana evitó el circuito de entrevistas y presentaciones públicas. Prefería que sus ideas circularan solas. En lo personal, su vida era igual de reservada. Se casó con George Moran, médico formado en algunas de las universidades más prestigiosas del país. No hubo escándalos, ni portadas, ni exclusivas. Formaron una familia discreta, alejada del espectáculo, enfocada en el trabajo, los hijos y una rutina que, para Tatiana, representaba libertad. En 2022 nació su primer hijo. 2 años después, dio a luz a su segunda hija. Desde afuera, todo parecía encajar, una carrera sólida, una familia estable y proyectos futuros en marcha. Pero fue precisamente después de ese segundo parto cuando su vida dio un giro devastador. Los análisis médicos comenzaron a mostrar anomalías graves. Lo que inicialmente parecía una complicación común posparto se transformó rápidamente en una pesadilla. Los diagnósticos se sucedieron con rapidez, y la realidad se volvió imposible de ignorar. Tatiana fue diagnosticada con una forma extremadamente rara y agresiva de leucemia mieloide aguda. Para alguien acostumbrada a explicar crisis globales con datos y lógica, enfrentarse a una enfermedad sin respuestas claras fue un golpe brutal. Apenas tenía poco más de 30 años. Era madre de 2 hijos pequeños. Y, de repente, su futuro se redujo a habitaciones de hospital, tratamientos experimentales y una incertidumbre constante. Aún así, Tatiana no quiso ser vista como víctima. No hizo comunicados, no pidió atención, siguió escribiendo cuando pudo, desde una cama de hospital, reflexionando sobre el tiempo, la fragilidad humana y el mundo que dejaba atrás. Esa fortaleza silenciosa, esa manera de resistir sin dramatismo, marcaría profundamente a quienes la rodeaban. Especialmente a su madre, Caroline Kennedy, quien comenzaba a enfrentar una pérdida que ninguna experiencia previa había logrado prepararla para soportar. La enfermedad avanzó más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los médicos confirmaron que el tipo de leucemia que padecía Tatiana pertenecía a un subgrupo extremadamente raro, con tasas de supervivencia tan bajas que muchos especialistas evitan mencionarlas en voz alta. Menos del 1% de los pacientes presentaban esa mutación genética. Tatiana estaba dentro de ese 1%. El golpe fue devastador. Había dado vida a su hija hacía apenas unas semanas y, de pronto, luchaba por conservar la suya. Las sesiones de quimioterapia comenzaron de inmediato, sin tiempo para procesar el miedo. El hospital se convirtió en su mundo. Un espacio donde los días se medían por resultados de laboratorio y no por horas. A su lado estuvo siempre George Moran, médico, investigador, formado para combatir enfermedades, pero completamente indefenso cuando la paciente era su esposa. Pasó de ser profesional de la salud a cuidador permanente, de analizar casos clínicos a aferrarse a cada pequeño signo de esperanza. Dormía en una camilla junto a su cama, revisaba estudios científicos de madrugada y buscaba tratamientos experimentales que aún no habían sido aprobados. Las reglas habituales dejaron de importar. George presionó a colegas, contactó centros de investigación y solicitó acceso a terapias en fase de prueba. No actuaba por arrogancia, sino por desesperación. Sabía que el tiempo jugaba en contra y que seguir el protocolo tradicional equivalía a rendirse. Durante un breve periodo, algo cambió. Tatiana comenzó a responder al tratamiento. Recuperó algo de color en el rostro.
Volvió a comer pequeñas porciones y logró salir al exterior en una silla de ruedas. Sostuvo a su hija en brazos bajo la luz del sol y, por un momento, la esperanza regresó, pero esa mejora era frágil. Según el equipo médico, la mutación se adaptó, la enfermedad no desapareció, se reagrupó con acento agudo. El cuerpo de Tatiana, debilitado por meses de quimioterapia, ya no podía resistir otro ataque. El colapso fue repentino. Durante una transfusión de rutina, sus signos vitales se desplomaron. Fue reanimada, pero nunca volvió a estar realmente durante consciente. Días, el tiempo se suspendió en una habitación silenciosa, llena de máquinas y despedidas que nadie quería pronunciar. Caroline Kennedy llegó y no se movió de allí, no como figura pública, no como heredera de una dinastía política, sino como madre. Le habló, le tomó la mano y le susurró palabras que jamás saldrían de esa habitación. Tatiana falleció pocos días después, de manera tranquila, en el mismo hospital donde su hija había nacido meses antes. Tenía poco más de 30 años. Dejó atrás 2 hijos pequeños, un esposo devastado y una madre rota por dentro. Sin embargo, la historia no terminó con su último aliento, porque antes de irse, Tatiana dejó algo que transformaría el funeral en uno de los momentos más dolorosos y conmovedores que la familia Kennedy haya vivido jamás. Después de su muerte, el mundo exterior quedó completamente al margen. No hubo anuncios, ni ruedas de prensa, ni comunicados oficiales. La familia decidió que la despedida sería privada, casi invisible, como había sido la vida que Tatiana eligió llevar. El funeral se celebró en una pequeña capilla en Martha's Vineyard. El lugar estaba cubierto por la nieve y el aire era cortante. Inmóvil, no había multitudes ni cámaras esperando. Solo familiares, amigos cercanos y unas pocas figuras que habían formado parte de su vida desde la infancia. El ataúd era blanco, sencillo, sin símbolos políticos ni gestos solemnes. No se buscaba solemnidad, sino recogimiento. Entre los asistentes se encontraban viejos amigos de la familia y algunas figuras públicas que acudieron sin escoltas visibles, manteniéndose en segundo plano. Pero incluso entre todos ellos, el ambiente estaba marcado por una ausencia imposible de ignorar. Robert F. Kennedy Jr. no estaba allí, no apareció tarde, no se retiró antes, nunca cruzó la puerta. Su exclusión fue total, y para muchos, profundamente reveladora. Según personas cercanas a la familia, la decisión fue tomada con plena conciencia. No se trató de un olvido ni de una omisión diplomática. Fue una frontera clara. El funeral de Tatiana se convirtió en el punto final de una relación familiar que ya estaba quebrada desde hacía tiempo. Pero el momento que quebró a todos no fue la ausencia, ni el silencio, ni siquiera la música, fue una carta. La mañana posterior a la muerte de Tatiana, George encontró una hoja doblada entre las páginas de su cuaderno personal. Estaba escrita a mano y dirigida a una sola persona, su madre. La carta fue leída durante la ceremonia. No era larga, no era grandilocuente, pero cada palabra cayó como un peso imposible de sostener. Tatiana pedía perdón, no por irse, sino por el dolor que sabía que dejaría atrás. Agradecía la vida que había recibido, la fortaleza que le habían enseñado y aseguraba que no había tenido miedo. Ni siquiera al final. Cuando George comenzó a leer, su voz se quebró, sostenía a su hija en un brazo y el papel en el otro. Caroline Kennedy no pudo mantenerse en pie. Se sentó, no por debilidad, sino porque ninguna madre está preparada para escuchar la despedida de su hija escrita en tinta. Después de la ceremonia, Tatiana fue enterrada bajo un árbol frente al Océano Atlántico, un lugar cargado de significado para la familia. Caroline permaneció allí mucho tiempo después de que los demás se marcharan. Inmóvil, en silencio, sin escoltas ni protocolos. En ese instante,
No era una figura histórica ni una heredera política. Era solo una madre enfrentándose a la pregunta más cruel de todas: ¿cómo seguir viviendo cuando el mundo ya no contiene a tu hija? Y cuando parecía que el dolor no podía ir más lejos, los acontecimientos que siguieron a su funeral abrirían una nueva herida, aún más difícil de cerrar. Después del funeral, la familia intentó volver al silencio, pero el silencio no duró, porque la muerte de Tatiana no cerró preguntas, las abrió. Pocos días después, comenzaron a circular detalles que nunca debieron salir a la luz, no por morbo, sino porque las circunstancias finales no encajaban con la historia de una despedida tranquila. Tatiana había viajado sola a San Francisco para asistir a un evento privado de una fundación. Nada público, nada oficial, nada que justificara escoltas o atención mediática. George debía reunirse con ella al día siguiente. Nunca llegó. En la madrugada, el personal del hotel la encontró inconsciente. Los servicios de emergencia actuaron de inmediato. Intentaron reanimarla. No hubo respuesta. Tatiana fue declarada muerta en el lugar. La noticia golpeó a George como un impacto físico. Abordó el primer vuelo disponible. Sin equipaje, sin planes, sin tiempo para pensar. Cuando llegó, ya no había nada que hacer. Solo un cuerpo inmóvil y una realidad imposible de aceptar. Las autoridades iniciaron un protocolo exhaustivo. No por sospecha, sino por responsabilidad. El apellido Kennedy siempre exige respuestas claras. Se realizaron pruebas toxicológicas, análisis de sangre y una autopsia completa. Los primeros resultados no fueron concluyentes. Pero surgió un elemento inquietante. En el organismo de Tatiana se detectó un sedante de uso común, prescrito para el insomnio. En dosis normales, no representa un peligro grave. Sin embargo, combinado con alcohol y con un cuerpo debilitado por meses de quimioterapia, el riesgo aumenta de forma significativa. El informe señaló que había consumido una cantidad mayor a la indicada. El envase presentaba irregularidades, nada definitivo, nada suficiente para una acusación. Pero lo bastante serio como para impedir un cierre inmediato del caso. Las autoridades evitaron términos concluyentes. No hablaron de accidente, ni de negligencia, ni de intención. El caso quedó bajo investigación, envuelto en una categoría ambigua que dejó a la familia sin respuestas claras. Para George, esa ambigüedad fue devastadora. No podía aceptar que Tatiana hubiera querido irse. No cuando estaba planeando viajes. No cuando había renovado documentos. No cuando había preparado ropa para su hija. Se encerró en el silencio. Dejó de trabajar. Apagó el teléfono. Pasaba los días revisando notas médicas. Leyendo diarios antiguos de Tatiana. Buscando una señal que explicara lo inexplicable. Una de las pertenencias devueltas por las autoridades lo destruyó por completo. Un pequeño body infantil, doblado con cuidado dentro de su maleta. Era para su hija, un regalo que nunca llegó a entregar. Según personas cercanas, fue en ese momento cuando George se quebró por completo. No lloró frente a otros. No gritó explicaciones. Simplemente se enfrentó a una verdad insoportable. El conocimiento médico no siempre salva a quienes amas. Y mientras el mundo comenzaba a especular, la familia entendió algo aún más doloroso. El silencio que habían protegido ya no les pertenecía. La historia de Tatiana estaba a punto de convertirse en un debate público. Justo lo que ella había evitado durante toda su vida, en los días que siguieron. No hubo comunicados oficiales extensos ni intentos de controlar el relato. La familia Kennedy eligió no responder a cada especulación. No porque no doliera, sino porque sabían que ninguna explicación devolvería a Tatiana. Caroline Kennedy fue quien asumió el peso más silencioso. No habló ante cámaras, no concedió entrevistas. Se dedicó a lo único que consideró urgente: proteger a sus nietos y sostener a un hombre que había perdido el centro de su vida. Fue ella quien explicó a los niños
con palabras que ningún manual enseña, que su madre no volvería. No usó metáforas confusas, no prometió regresos imposibles. Simplemente se sentó con ellos, tomó sus manos y permaneció allí hasta que las preguntas se agotaron por sí solas. George Moran, por su parte, quedó suspendido en una quietud absoluta. Un médico entrenado para actuar bajo presión, ahora incapaz de moverse, durante semanas, apenas habló. Según personas cercanas, se sentaba durante horas en el mismo pasillo del hospital donde Tatiana había pasado sus últimos días. Como si el cuerpo se negara a abandonar el lugar donde aún la sentía cerca. No buscó culpables externos, el peso cayó sobre él mismo, sobre cada decisión, sobre cada noche en la que creyó que aún había tiempo. Cuando finalmente salió del hospital, llevaba consigo un solo objeto, el anillo de bodas de Tatiana, envuelto en un pañuelo. No miró atrás, no dijo nada, solo avanzó, como alguien que camina porque detenerse sería aceptar lo irreversible. Con el paso de las semanas, la atención mediática disminuyó, las preguntas quedaron sin respuesta definitiva, y quizás eso fue lo más coherente con la vida de Tatiana. Ella nunca quiso ser un símbolo. Nunca quiso representar a una dinastía ni protagonizar titulares. Quiso escribir, explicar, cuidar, amar, y en su muerte, incluso rodeada de especulación, su familia intentó respetar esa elección. Hoy, Tatiana Celia Kennedy Schlossberg descansa lejos del ruido que siempre evitó, bajo un árbol frente al océano, en un lugar donde no hay cámaras ni discursos, solo viento, agua y silencio. Para el mundo, su historia fue una tragedia inesperada. Para su familia, fue la pérdida de una hija, una esposa, una madre. Y para quienes leen sus palabras, queda su legado más fiel, la prueba de que incluso dentro de las familias más poderosas, el dolor no entiende de apellidos. Porque al final, cuando se apagan los títulos y los nombres históricos, lo único que queda es lo mismo para todos. El amor, la ausencia, y el intento, muchas veces torpe, de aprender a vivir con lo que ya no está.